economía argentina, la base monetaria, ha sido absorbida y mantenido estable durante el gobierno de Milei. Porque tenemos que hablar también que esta inflación tan galopante, esta hiperinflación a la que estamos a punto de llegar, estaba elevadísima debido justamente a la cantidad enorme de pesos que había en la economía gracias a la emisión monetaria que hizo el gobierno de Massa. Pero toda esa emisión que hizo fue absorbida durante el gobierno de Milei. Durante todo su mandato, esa emisión se mantuvo estable durante todos esos meses, todos esos primeros 100 días. Y justamente por esto es que la inflación se está empezando a controlar y poco a poco está bajando. Justamente esa es la centralidad de su programa económico, en el cual esos equilibrios y ese déficit fiscal y esos desequilibrios que tenía el Banco Central eran lo que afectaban a la estabilidad del dólar, lo cual ahora se amesetó en torno a los 1.000 pesos y ya está totalmente estable. Y justamente la inflación pronto va a estar también totalmente estable, o incluso podemos estar hablando de que precios van a bajar, cosa que ya varios de los economistas anticipan que los precios a largo plazo en un par de meses ya se van a estabilizar o incluso van a terminar bajando, debido justamente a que no es sostenible el aumento de precios elevadísimo que está sucediendo en varios comercios, en los cuales los precios de lista suben el doble, el triple, y la gente no puede pagarlos. Justamente al no poder pagarlos, muchos de esos precios están bajando y muchos de esos precios van a terminar siendo un monto razonable dentro de unos meses. Justamente por esto es que el gobierno está pensando en seguir absorbiendo dólares de la economía, aparte tener una cantidad de reservas enorme para poder salir del cepo y poder que no haya una corrida cambiaria elevadísima, y aparte de esto solucionar todos los problemas de inflación que tiene la economía. Muchos kirchneristas denunciaron un supuesto aumento de sueldo que tenían los funcionarios públicos más altos, como el presidente y los diferentes cargos ejecutivos, en los cuales el sueldo aumentaba más de un 40% de un mes a otro, de enero a febrero, como obviamente no le pasa a ninguno de los trabajadores. Pero lo cierto es que todos estos aumentos que tenían el ejecutivo eran precisamente por un decreto que había firmado Cristina Kirchner hace tiempo, por lo cual esto que acusaba la oposición de ser una supuesta hipocresía de Milei, donde se aumentaba el sueldo y donde la gente no lo iba a apoyar, apenas se investigó un poco y apenas salió a hablar el vocero presidencial Adorni, desmintió todo esto diciendo lo obvio, y es que literalmente este aumento de sueldos que supuestamente se iba a hacer Milei no había sido por una idea de Milei, sino que había sido una idea del propio kirchnerismo, el cual tenía esta fórmula ridícula privilegiada, y justamente por esto es que denunció que descubrieron otro privilegio de la casta, el cual era el aumentarse el sueldo cuando querían, cuando los demás trabajadores tenían que esperar un año entero de reducir su salario con inflación y de todo, para esperar mucho tiempo para que le repongan un pequeño porcentaje de la inflación elevadísima que hubo el año pasado. Por lo cual esto de beneficiar a los políticos sigue en todas las ramas del Estado y se demuestra cada vez más que todo lo que dice Milei tiene razón. Y a raíz de todo esto, Cristina empezó a salir a hablar de que Milei era un loco y que hacía esa hora amenazando a los funcionarios, cuando lo cierto es que literalmente lo que hizo Milei simplemente en Twitter, lo que hace es simplemente contestar, reírse y desestresarse un poco de toda la gente que lo critica, y simplemente eso, usar una red social que se usa para eso, para pelearte o para dar tu opinión en ese sentido. Y Cristina se queja aparte del aumento de sueldo que se quería hacer Milei supuestamente, cuando lo cierto es que fue su propia culpa por un decreto que ella misma había hecho. La hipocresía de la expresidenta es total, literalmente no tiene sentido estos ataques que le hace, ya es la segunda carta que le hace al presidente, y siempre atacándolo de formas ridículas y con cosas que no tienen sentido. Y a raíz de esto, Milei justamente echó al secretario de Trabajo, Marcial Sin, que a raíz de toda esta polémica es el que puso como responsable en su entrevista hoy a la mañana con la G. Y bueno, a raíz de este error que cometió el gobierno, en el cual este aumento del cual Milei no era consciente, se tomaron dos medidas. Una, retrotraer ese aumento. No es lo que busca el gobierno, dar ese ejemplo. Justamente lo que quiere es retrotraer ese aumento que se quería hacer, para que justamente el ajuste no solo lo pague la gente, sino que también lo pague la política, manteniendo su salario durante mucho tiempo, porque ya cobran una millonada. Hay que pensar que el gobierno cobra, creo que era el presidente, como 4 millones de pesos, y un 48% sería casi 6 millones de pesos. Es una locura, lo cual el presidente no quiere cobrar, no quiere que sus funcionarios cobren tanto. Justamente por esto es que retrotrae este aumento, que era otro beneficio de la casta, justamente por un decreto de Cristina. Y la segunda medida, como antes mencioné, fue el echar a este secretario de Trabajo, el cual básicamente no le informó de este cambio a Milei. Aparte de esto, Cristina menciona que es una locura el aumento y que justamente Milei es la casta, cuando de hecho ella misma es la que cobra 14 millones de pesos de jubilación de privilegio. Y justamente Milei dice que que ella vaya por la jubilación mínima y que aguante con eso a ver si puede, porque no tiene sentido que 14 millones de pesos, que estamos hablando de 14.000 dólares, que eso no lo cobran ni los más ricos de Argentina, que es una cifra que para un argentino que cobra apenas 300 dólares es una vergüenza. Una expresidente, simplemente por haber estado robando encima durante tantos años, tenga que cobrar una millonada por una función que desempeñó mal. O sea, no tiene sentido. Este funcionario ya tenía unas diferencias muy grandes con Milei, y que este último error, que fue no informarle de este aumento, y justamente esta confianza que le tenía Milei, se perdió por completo y decidió echarlo en el momento de que no le informó de este aumento. Por lo cual, evidentemente, alguien que no cumple con los estándares morales para poder estar en el gobierno
lo va a echar sin temblarle el pulso. Si mañana otro funcionario comete un error de este estilo que afecta a todos los argentinos y que simplemente es un beneficio más de la casta, lo va a echar, porque justamente Milei lo que no quiere es que un funcionario se aproveche de los beneficios del Estado para robar o para hacer cualquier tipo de maldad, y no lo va a defender ciegamente, sino que si ve que hace algo malo lo va a echar, lo cual es una muy buena señal para la Argentina, que un presidente al fin cambie la forma de hacer las cosas. Y como siempre, página 12 atacando a Milei, diciendo mentiras y publicando encuestas falsas en las cuales supuestamente Milei apenas tendría un 33% de apoyo, con una supuesta visión de tercios en el apoyo popular, diciendo que la opinión está polarizada y que el 45% apenas se considera oficialista, cuando de hecho se considera más de la mitad de la población oficialista y tiene una imagen positiva de más del 50% en encuestas reales. Y cuando ves, dicen que apenas el 33% lo banca con las medidas que está tomando, cuando lo cierto es que es un porcentaje mucho mayor y mucho más elevado. Está por ejemplo la de Opinaya, en la que mide los 8 mejores funcionarios con mejor imagen. Tenemos que todos los principales son oficialistas, y tenemos que por ejemplo Milei tiene un 52% de imagen positiva y apenas un 45% negativa, que es lo que votaron en contra en el balotaje, con 7 puntos de diferencial positivo. Y hoy la que mejor imagen tiene de todo el gobierno es Victoria Villarruel, con un 51% de imagen positiva y 39% negativa, con 12 puntos de diferencial positivo. Aparte de esto le sigue Bullrich con 50% de imagen positiva, 48% negativa, Vidal con 42% de positiva, 50% negativa, Macri con 36% de positiva, 44% negativa, Esper con 32% de positiva y 42% de negativa, Francos con 21% de positiva, 35% negativa, Yarlora con 20% de positiva y 36% de negativa, y hasta ahí tenemos apenas Yarlora o Vidal, por ejemplo, que son un poco en contra del oficialismo, pero no del todo, porque varios de las medidas que toma el gobierno también algunas las llega a apoyar. Pero lo cierto es que si vemos los 8 peores, tenemos que por ejemplo abajo del todo están Macri, Larreta, Massa, Kicillof, Kirchner, por lo cual evidentemente todos estos funcionarios que no son queridos son funcionarios de gobiernos anteriores. En cambio los principales con mejor imagen positiva o incluso con un punto diferencial positivo en la imagen son Villarruel y Milei, el presidente y la vicepresidenta, por lo cual evidentemente estas encuestas están totalmente sesgadas y depende de quién las pague. ¿Por qué pocas encuestas dan a Milei muy bien? Es simplemente porque Milei no paga encuestas, y a diferencia de los demás que sí pagan encuestas, son las que nos damos cuenta, las que tienen una imagen negativa enorme, son las que justamente paga la oposición. Las otras que quizás le dan un poco mejor son las que puede llegar a pagar el PRO o otros sectores más peronistas conservadores, y en cambio las encuestas reales, que son de un apoyo enorme de la población de más del 50%, no salen a la luz porque Milei no las paga. Y justamente estas encuestas se financian, estas encuestadoras se financian justamente con el dinero público o con el dinero de estos políticos que robaron durante mucho tiempo, pagándole a los encuestadores para que digan lo que ellos quieren. Y con esto te das cuenta simplemente viendo las elecciones, en las cuales se decía que apenas Milei sacaría un 20%, se terminó sacando un 30%, que apenas sacaría en el balotaje, que perdería por bastantes votos y después termina ganando por 10 puntos, y así con todo, porque las encuestas no sirven para nada y esto hay que saberlo ya. Y como sabemos, Guillermo Franco está haciendo un trabajo enorme en lo que es la Casa Rosada, imitando a todos los gobernadores de las provincias para reunirse y poder conseguir el apoyo que necesita para la ley ómnibus, la cual va a ser vuelta a tratar en comisión, va a volver a foja cero y va a empezar de vuelta desde diputados hasta senadores hasta llegar a ser aprobada como ley con las dos cámaras. Cuando esto pase, esa ley va a salir adelante y justamente lo que quiere el gobierno es conseguir el apoyo de estos gobernadores para que le digan a sus propios diputados que apoyen todos a la salida de la ley. Evidentemente esto es difícil porque Milei tuvo un poco un enfrentamiento con lo que son las provincias, justamente por quitarle parte de sus fondos de coparticipación y quitarle parte de las transferencias discrecionales, por lo cual esto puede llegar a complicar la relación, pero Guillermo Franco es una persona con mucha espalda política de negociación y que puede llegar a buen puerto, y estamos hablando de que la ley ómnibus en lo que es diputado ya sacó una mayoría sin haber habido ninguna reunión, y en cambio ahora cuando vuelva a entrar a diputados y vuelva a salir adelante la ley, yo creo que muchos más lo van a apoyar y va a terminar sacando un porcentaje mayor en diputados, y en senadores podríamos estar hablando de que también se pueda llegar a ganar, porque al hacer cálculos simples, sumando diputados del PRO, de la UCR, etcétera, estos funcionarios justamente a la hora de votar la ley en senadores iba a pasar. El problema era votar artículo por artículo en diputados, y eso es lo que tiene que intentar conseguir apoyo Milei, y es que estos artículo por artículo sean votados sobre todo en las facultades extraordinarias para poder llevar a cabo las medidas mucho más rápido de cambio de la Argentina, sacar adelante al país en muchos menos años. Así Milei no tiene que esperar hasta las elecciones de 2025 para conseguir más diputados y poder sacar las leyes con más facilidad. Aparte de esto, sabemos que es muy trágico lo que pasó en Rosario con tantos asesinatos, tantos problemas que hubo con el narcotráfico últimamente, lo cual evidentemente es un tema gravísimo, el cual Milei ya hizo un comunicado diciendo que le daba el mayor de los pésames a las víctimas, a los hijos de los fallecidos, y aparte de esto decía que no iba a parar hasta que todos estos delincuentes estén presos, y que iba a poner todo lo que el Estado pueda hacer para detenerlo,
lo iba a poner a disposición de todas las fuerzas de seguridad, las cuales tienen que viajar a Rosario y solucionar la situación porque ya es insostenible lo que está pasando. Cada vez hay más terror en esa ciudad. Y lo más bajo que hizo la oposición fue atacar a Milei a raíz de esto, diciendo que le echaba la culpa al kirchnerismo y que no era culpa del kirchnerismo, sino que era culpa de él que estaba gobernando, cuando lo cierto es que Milei apenas lleva gobernando 100 días y en 100 días no va a cambiar la Argentina. Da igual la ideología que tengas, es evidente y es lógico que al analizar la situación no va a cambiar en solo unos pocos días la situación de todo una década o más de una década o de muchas décadas, con una situación creciente de inseguridad y de delincuencia y de vender estas sustancias ilegales en una ciudad la cual cada vez está peor y que no tiene nada que ver con que un nuevo gobierno empiece hace 100 días. Esto no es culpa de Milei, sino que es culpa de la política que no vio lo que estaba pasando ahí o no quiso ver, mejor dicho. Y encima en el último gobierno de Alberto no se hizo absolutamente nada para detener la situación que ya estaba muy mal y que ahora está cada vez peor debido a que no se hizo nada. Y como siempre, página 2 atacando a Milei sin ningún sentido, diciendo que no estás deprimido sino que gobierna Milei. Otro periodista zurdo que está ahí en La Nación, que está en página 2 escribiendo notas, que es Mempo Giardinelli, hizo una nota ridícula diciendo que no está deprimido sino que gobierna Milei y que esta afirmación era precisa y brillante porque demostraba cómo supuestamente Milei es un pobre hombre en esencia y de cuya prosapia se ignora todo, lo cual es ridículo. Aparte menciona que la locura nunca es lógica, siempre está más en duda que en certificada, o sea, como tratando a Milei de que es una persona que el pueblo lo dejó apoyar y que no tienen, que la gente no valida lo que está haciendo, cuando es todo lo contrario. Toda la gente que está en contra del presidente, simplemente gente con intereses políticos, intereses de privilegios. Por ejemplo, la gente, los funcionarios públicos, los funcionarios de Teleam que por suerte cerró, y muchos otros que se ven perjudicados justamente porque antes tenían privilegios que no les correspondían. Aparte de esto, menciona que una monetizaciones extraordinarias como el 24 de enero o una fenomenal marea femenina del 8 de marzo contra Milei, cuando lo cierto es que todo esto no fue tan fenomenal. De hecho, la marcha del 24 de marzo fue un fracaso y la del 8 de marzo a nadie le interesó, justamente porque la mayoría de personas estaba más interesada incluso en la muerte del creador de Dragon Ball que en la propia marcha, porque la gente ya no se toma en serio el feminismo y se demuestra cada vez más que son una burla para las mujeres y que las verdaderas mujeres no son ni feministas ni abortistas ni nada, sino que son trabajadoras las cuales defienden a sus hijos y están en contra del aborto y aparte están en contra de estos movimientos ridículos que quieren separar a los hombres de las mujeres, cuando lo que quieren las mujeres de verdad llevarnos bien entre todos, y eso es algo que el feminismo no consigue, sino que fomenta el odio de los hombres, cosa que las mujeres de bien no están a favor. Y otra nota tendenciosa es la de Perfil diciendo que supuestamente la imagen positiva de Milei cayó en varias provincias, cuando lo cierto es que el porcentaje supuesto que mencionan de caída es ínfimo y que en realidad es muy elevado el apoyo que tiene. Por ejemplo, Mendoza tiene un 63,5% de imagen positiva, en Córdoba 62% y en prácticamente la mayoría de provincias tiene una imagen positiva superior al 50%, incluso en provincias apoyo tan diferencial como podemos estar hablando de Buenos Aires, en la cual tiene más de 40% de imagen positiva y prácticamente hay un empate técnico entre la imagen positiva y la negativa. Y de hecho Kicillof se empieza todo el tiempo a quejar de Milei diciendo que la gente no lo apoya, que el pueblo está en contra de sus medidas, pero si vemos todos los gobernadores de todas las provincias de la Argentina, el que tiene peor imagen con diferencia es Axel Kicillof, con más de un 54% de imagen negativa, y se queja de que la gente no apoya a Milei cuando la gente no le apoya a él, siendo un gobernador reelecto que simplemente ganó porque el PRO y la Libertad Avanza fueron con listas separadas en las cuales cada uno sacó un 20% y en cambio Kicillof fue el único referente así peronista importante que tuvo y sacó un porcentaje elevado justamente por eso. Pero que si sumás los porcentajes del PRO y de la Libertad Avanza en Buenos Aires, hubieran arrasado a Kicillof, y aparte de esto, en la propia provincia de Buenos Aires ganó Milei, así que no sabe lo que habla. Y bueno, retomando un poco el tema trágico de Rosario, tenemos que Milei convocó un comité de crisis donde ya se habla de que enviarán a las fuerzas de seguridad y pedirán apoyo de fuerzas armadas para solucionar la situación. Evidentemente todo esto ya salió a hablar Milei, ya habló Bullrich, ya habló Petri y todos los encargados de la seguridad de la Argentina. Y justamente, este comité de crisis tan necesario ya empezó a tomar soluciones, cosa que la vieja política no hubiera hecho y que hubiera esperado que la situación sea totalmente crítica para llevar un poco de ayuda. En cambio, Milei ya despliega a las fuerzas de seguridad, está consultando a las fuerzas armadas para poder empezar a hacer operaciones de seguridad en el interior y cortar con esta escalada enorme de violencia que hay en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario. Esperemos que todo se solucione y por favor que Dios esté con las familias de Rosario y que no les pase nada. Todas estas personas que cometan estos delitos, ya anunciado por Bullrich, van a tener una doble condena por lo que están haciendo. O sea que si alguien mata a alguien y recibe una condena, no sé, 20 años, va a ser doble por la ley antiterrorista. Aparte de esto, se está enviando al Congreso lo que es una ley antimafia o antibandas que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, adjudicándoles los crímenes
crímenes a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal de Italia para terminar con las mafias y que obviamente Bukele hizo después con las maras, lo cual solucionó la situación crítica del país. Aparte, cada integrante llevará la pena total de la organización, lo cual va a ser elevadísimo. Aparte de esto, como tercer punto, tenemos que enviará efectivos de las fuerzas federales. Los primeros están llegando hoy a la noche para generar saturación y después esto va a sumar de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Aparte, como cuarto punto, tenemos que van a trabajar fuertemente sobre el lavado de dinero, que es uno de los delitos más ocultos y que muchas veces no están en lo que son los barrios más humildes, las villas, sino que están gente pudiente, rica, millonaria que se hizo así de oro con el narcotráfico. Aparte de esto, tenemos que, como último punto, van a hacer una confiscación masiva de armas a estos delincuentes, los cuales las utilizan para amedrentar a la población y para generar terror. Son literalmente eso. No voy a decir la palabra, pero son generadores de terror, como ya se imagina, los cuales no quieren nada bueno para la gente y que no aportan nada y simplemente están generando terror a las personas de bien, que son personas que van a trabajar o que están trabajando y las terminan matando simplemente por venganza o porque a veces aleatoriamente solo para generar terror y que la gente no diga nada. Y pasando a una buena noticia, porque después de tantas malas noticias tenemos que tener una buena noticia, la cual ya habla de una nueva fórmula jubilatoria en la cual el gobierno prepara una amplia recomposición para el haber de todos los jubilados, lo cual muchos hablaban de que los jubilados perdían con el gobierno de Milei y que no iba a tener ningún aumento, y ya no solo se anunció un aumento que va a ocurrir muy pronto, sino que ya se empieza a plantear una nueva fórmula en la cual el salario de estos jubilados se empieza a recomponer para poder empezar a tener una vida más digna, porque estamos hablando de que los jubilados ganan miseria y que prácticamente si quieren alquilar, por ejemplo, tengan que gastarse todo su sueldo únicamente en el alquiler y no les quede ni para comer, lo cual es una situación que le pasa a muchos jubilados, que muchas veces pasa que entre dos jubilados, por ejemplo una pareja de jubilados, tenga que pagarse entre sí las dos cosas para poder sobrevivir, y que un jubilado que quizás esté solo o viudo no pueda costear todos los costos justamente de vivir y mantenerse, que son elevadísimos, porque aparte de lo que es la situación de la comida o de la vivienda, tenemos una situación muy complicada que son los medicamentos, los cuales tienen que consumir obligatoriamente para mantenerse vivos y que muchas veces no pueden llegar a pagar porque tienen un precio elevado. Y justamente por esto se busca una recomposición salarial, y ya se anunció una fórmula que planteó el gobierno de Milei, en la cual no solo se recomponga salarialmente respecto a la inflación, sino que se recomponga con el tiempo progresivamente con respecto al deterioro acumulado durante los años. Por lo cual, por ejemplo, no sé, que si los jubilados ahora cobran 100 o $200, por ejemplo, este porcentaje, este salario en dólares se recomponga por encima de la inflación paulatinamente durante muchos años para poder llevarlo a una cifra elevada en dólares que les permita vivir una vida con un poder de compra real mucho más elevado. Y este es un plan obviamente muy complejo y muy difícil de llevar a cabo todavía sin un crecimiento de la economía y sin un desarrollo del programa económico de Milei, justamente porque los jubilados representan un gasto enorme del Estado y del gasto público, y esto es algo que se tiene que empezar a hacer de a poco, y que obviamente no puede hacerse de un día para el otro y decir ahora los jubilados cobran $1000, porque no es sostenible y la economía se destrozaría en 2 segundos, literal. Entonces lo que tiene que hacer Milei es de a poco durante años ir subiendo ese porcentaje. Muchos hablan de la locura supuesta que tiene Milei, diciendo que en Twitter refleja todo su odio y toda su visceralidad, la cual tiene supuestamente en esa red social, y lo cierto es que todo es lo contrario, sino que Guillermo Francos hace poco tiempo, señaló que Milei estaba tranquilo durante todos esos tweets que estaban hablando, porque justamente mientras ocurría esa batalla tuitera entre Milei y Cristina, Milei estaba hablando con Guillermo Francos y que estaban hablando sobre los problemas de los argentinos y cómo solucionarlos, y estaba trabajando desde que se levanta hasta que se acuesta en solucionar los problemas de los argentinos, y que en tiempos muertos o simplemente para desestresarse un poco, lo cual es importante para llevar a cabo una función, sea cual sea, relajarse un poco, tomar un descanso, utilizaba Twitter simplemente para reírse un poco y para debatir con la expresidente. No es que estaba enojado ni estaba ardido por las cosas que decía y por todo eso, sino que simplemente estaba debatiendo tranquilamente para desestresarse y para poder solucionar los problemas de los argentinos, y dejando obviamente en evidencia la hipocresía de Cristina. Y bueno, pasando a otro tema, Kicillof advirtió que el plan económico de Milei destruye a las industrias bonaerenses. Lo cierto es que esto es falso en cierto punto. Obviamente el gobierno de Milei, de una libre competencia total de la economía con el mundo argentino, que en un tiempo liberando el cepo, liberando diferentes trabas a la importación, a la exportación, entre otros, va a hacer que varias industrias argentinas se vean perjudicadas obviamente por el ingreso de industria extranjera, pero justamente lo que va a hacer es dejar de subvencionar a la industria nacional argentina para que la industria que realmente sea buena en la Argentina, como puede ser, no sé, el campo o la producción de diferentes materias primas o incluso productos ya facturados y bien armados, vendidos al exterior, justamente esto sea beneficioso para estos sectores y termine desarrollando otras industrias que en Argentina no están subvencionadas y no están siendo apoyadas por el gobierno, y justamente lo que quieren hacer es ese apoyo que da el gobierno de subvenciones y todo, reducirlo al 0% para que sea totalmente libre las empresas que lleguen a desarrollarse y que no tengan que subvencionar empresas que son deficitarias, y simplemente con las leyes del mercado van a quedar las empresas que sean positivas para Argentina y que generen beneficios, van a quedarse, y las que no simplemente
se van a dejar de existir y van a crearse otras nuevas que les van a reemplazar porque la gente va a seguir trabajando y va a seguir trabajando en lo que sea bueno. No tiene sentido que el Estado subvencione a empresas que no son positivas para la economía. Y por último, para dejar totalmente claro que lo de la pandemia fue una mentira y que fue simplemente una medida que tomaron para mantener a la población en su casa y usar eso como un rédito político y que fue ridículo y que no sirvió para absolutamente nada. Tenemos que la economía de Latinoamérica ya se estabilizó después de la pandemia y que supera por mucho las expectativas. De hecho, la economía latinoamericana en general, en promedio, está creciendo mucho y está rebotando fuertemente a raíz de haber pasado la pandemia y de haber caído en ese momento. Y está repuntando y está creciendo enormemente. Lo vemos con Brasil, lo vemos con Chile, lo vemos con casi todos los países de la región, sobre todo los que están gobernados por presidentes decentes, como puede ser el caso de Uruguay, que ya están demostrando un crecimiento económico enorme y que la pandemia, si bien fue un pequeño bache, no los detuvo en ningún momento y justamente los países que menos detuvieron su economía fueron los que menos afectados se vieron por esta pandemia. Y que Argentina, que fue el país que más paró, tuvo prácticamente la misma cantidad de muertos por millón de habitantes que Brasil, por ejemplo. Y al analizar esto, vemos claramente que no tuvo sentido la cuarentena porque con el mes sin cuarentena hubieran tenido los mismos muertos que tuvieron. Y justamente esto demuestra que lo que se hizo fue un crimen y que fue algo que no debía haber pasado porque no sirvió para nada y aparte era totalmente anticonstitucional. Así que bueno, si les gustó el video, denle muestra, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.